Villalobos. Gracias, Bautista. Gracias. Bueno, Francisco. Francisco, gracias. Vamos a llegar del Departamento de la Libertad, nuestro diputado Eric García. Continuamos con nuestro diputado de la Libertad, nuestro diputado Walter Alemán. ¡Vamos, bienvenido! Vamos a continuar con nuestro diputado de Cabañas, Amílcar Ayala. Con nuestra diputada de Santa Ana, Lorena Fuentes. Adelante, Lorenita. Tenemos la representación del departamento de Morazán, nuestro diputado Juan Rodríguez. Gracias Juan, gracias por estar con nosotros, gracias. Tenemos de San Vicente, departamento de San Vicente, tenemos a nuestra diputada Helen Joven. Tenemos de nuestro hermoso departamento de Sonsonate. Tenemos a Raúl Chavarra. Gracias, Raúl. Gracias. Tenemos a una diputada suplente, Diana Juárez. De nuestro departamento de San Salvador tenemos a nuestra diputada que nos representa en el departamento de San Salvador. Adelante, Ana Figueroa. Adelante, Ana Figueroa. Gracias. De nuestro hermoso y cálido departamento de San Miguel, tenemos a nuestro diputado Caleb Navarro. De ese hermoso departamento también de Santa Ana, Felipe Interiano. Tenemos de nuestro departamento cálido, como dije anteriormente, San Miguel. Tenemos a nuestro diputado Eduardo Amaya. ¿Quiénes son de Sonsonate? Tenemos a nuestro diputado Mauricio Ortiz. Gracias Mauricio. De nuestro bello departamento de la Libertad,
tenemos a una representante, nuestra diputada Norma Lobo. Gracias, Norma, gracias. Gracias. Vamos a continuar con nuestro departamento de San Salvador. Nuestro diputado que nos representa, Edgar Mulato. Bueno, tenemos nuestra representación también de San Salvador, nuestra diputada Alexia Rivas. Gracias. De nuestro hermoso San Salvador, también tenemos la representación de nuestro diputado Carlos Brook. Continuamos con ese bello departamento de la libertad. Nuestra apreciada diputada Rebeca Santos. Tenemos la representación también de San Salvador, nuestro diputado Rubén Flores de San Salvador. Ahora vamos a presentar a nuestra primera vicepresidente. Nuestra representante de San Salvador, Sueci Camila. Vamos a tener también la representación de nuestro partido Nuevas Ideas. Es el director ejecutivo de nuestro partido Nuevas Ideas. Por favor, un caluroso aplauso a nuestro gran personaje, Alejandro Vázquez. Él es el director ejecutivo de nuestro partido Nuevas Ideas. Adelante. Bueno, ya que tenemos acá a nuestros diputados, bueno, si quieren le damos otro aplauso a todos juntos, ¿qué les parece?
favor, quiero hacer la invitación a Lorena Romero, cantante salvadoreña, que nos ha representado también en Europa. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Un aplauso a Lorena Romero! ¡Un aplauso! Quiero que se haga San Salvador. ¡Ándale al pecho! Gracias, un fuerte aplauso a Lorena Romero. Gracias, gracias. Acompáñame, Willy. Bueno, vamos a tener la primicia de esta tarde. Bueno, lo que estábamos esperando de esta tarde, tenemos a nuestro presidente honorable de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Por favor, Ernesto, adelante. Está tu pueblo que te espera y te escucha. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. El dolor de la oposición. Nosotros los que estamos aquí damos gracias a Dios por tener la oportunidad de estar en este lugar. Y agradecemos a cada uno de ustedes por el apoyo, por estar acompañando, no a los diputados que estamos acá, sino que a este proyecto que se está desarrollando en nuestro país. Yo soy de El Salvador, al igual que ustedes. Soy salvadoreño, nací en El Salvador. Un país que como muchos, como todos los que estamos acá, sabemos que es un país a quien le ha costado salir adelante. Es un país que ha sufrido muchas injusticias, que ha sufrido demasiados temas por los que un pequeño grupo de personas nos ha hecho pasar a nuestro país. Y no es que lo digamos nosotros, los diputados que estamos acá, o en este caso el que les está hablando, su servidor,
sino que lo dice la historia a través de nuestro país. Hemos tenido años de sufrimiento, años de injusticia, años de desigualdades sociales. Y eso es lo que ha marcado la historia de nuestro país durante muchísimos años. Ni siquiera es los últimos años, sino que son los últimos 200 años. En 1911 había una persona que se postuló para presidente, el doctor Manuel Enrique Araujo. Se postula y gana para presidente. Él era una persona que venía de la oligarquía, un cafetalero, un terrateniente de ese entonces. Cuando él llega a la presidencia, tiene el abuso de comenzar a proponer algunas reformas sociales en ese entonces. Acuérdense que venimos de un país en donde era dominado por 14 familias, un pequeño grupo de personas, en donde había un pequeñito grupo de personas que tenían muchísimo dinero, y de ahí estábamos todos los demás. Y ellos son los que dictaminaban cómo iba a ser el rumbo del país. Al año de él haber asumido la presidencia, y él hablando de esas benditas reformas sociales, seguramente lo mandaron a llamar y le dijeron: mira, Manuel, ¿y a vos qué te pasa? ¿Qué es de qué estás hablando? ¿De qué reformas estás hablando? Él quiso seguir con esas reformas. A los 2 años de ser presidente, él estaba sentado en lo que actualmente es la Plaza Barrios. Estaba en una banca, una tarde, escuchando música, seguramente la Sinfónica estaba escuchando en la Plaza Barrios, en lo que ahora es la Plaza Barrios. Llegaron y lo asesinaron por la espalda. Lo mataron. Porque había un pequeño grupo de personas que no estaba de acuerdo no le habían autorizado hablar de eso. Y las cosas comenzaron a sentirse raras en el país a raíz de ese asesinato de un presidente en una plaza pública. Después de él vino una época en la que es conocida en nuestro país como la época de los Meléndez, de la dinastía Meléndez, que venían presidentes de apellido Meléndez y que al final terminaron también dejando a su cuñado, que era Quiñones. Entonces era la dinastía Meléndez Quiñones, que pasaron durante mucho tiempo ahí. Después de varios años de esta dinastía de los Meléndez, eran también terratenientes, cafetaleros, gente de mucho dinero. En esta época se caracterizó algo del país, que los terratenientes llegaban y decían: de aquí hasta allá es mío, y por favor me lo cercan. En la historia está registrado que en algunas ocasiones, en algunas épocas, incluso se acababa el alambre de púas, el alambre con el que se echan los cercos, de tanto que mandaban a comprar, y ellos cercaban, y a partir de ahora esto es mi propiedad. La propiedad de los campesinos, la propiedad de la gente pobre, y le decían: vos no puedes trabajar las tierras, el que puede trabajar soy yo, vos hacerte a un lado y vas a trabajar a partir de ahora para mí. Y fueron dejando todo eso. Allá por un poco antes de 1930 se postula para presidente otro de los Araujo, Arturo Araujo, y lleva como vicepresidente al general Maximiliano Martínez. Y en la campaña lo que ellos prometieron a la gente, le prometieron a los salvadoreños, es devolverle las tierras a los campesinos que habían
quien se las habían quitado, no es que las habían perdido, sino que se las habían quitado. Esa fue la promesa de campaña. Y Arturo Araujo, que llevaba como vicepresidente al general Maximiliano Martínez, gana la presidencia. Pero en este momento se dio un fenómeno que no estaba dentro de los planes de ellos. Y el café, que era el grano de oro, era lo que mantenía la economía de nuestro país, el precio se vino abajo. Y como siempre, cuando hay las dificultades en nuestro país, las gentes que han tenido más dinero, lo que hacen es sacar el pisto o irse a vivir a otro país. No quedaron enfrentándose a ese problema que ya se estaba viendo en 1930. Y como él no pudo contener los pocos reclamos que se estaban viendo ya de los campesinos, entonces este pequeño grupo de personas que siempre ha querido dominar a nuestro país, se les ocurrió algo: darle golpe de estado a ese que se atrevió a decir que le iba a devolver la tierra a los campesinos, y puso como presidente al general Martínez. Pero obviamente las necesidades no se pueden detener por el cambio de una persona. Y las necesidades del pueblo seguían siendo latentes, seguían creciendo. Estaban convulsionando. Y los indígenas comenzaron a protestar. Y se comenzó a organizar también el movimiento obrero en El Salvador. Entonces, los indígenas en nuestro país, al ver que sus hijos estaban muriendo, que sus familiares estaban muriendo, que ellos no tenían para comer, y ellos veían a los terratenientes cómo vivían, se organizaron y comenzaron a protestar. Y vino el gobierno de ese entonces y tomó una decisión: matarlos. Y mató a los indígenas de nuestro país. Registrados están alrededor de 25,000 indígenas, pero estoy seguro de que fueron muchísimos más que eso, porque se acabaron completamente. Si no, ustedes vean a nuestros hermanos vecinos, por ejemplo, Guatemala. Ellos siguen manteniendo esa cultura, se ve a los indígenas refajados y que andan ahí, ya no digamos México, pues, Honduras. Pero en nuestro país los mataron, porque se atrevieron a pedir justicia. Y a ese grupo de salvadoreños, a ese pequeño grupo de salvadoreños, nunca les ha gustado, nunca les gustó que alguien hablara sin el aval de ellos. Y es por eso que vienen ellos en esa época, logran entender que a través de los golpes de Estado y de colocar a su presidente iban a poder tener el dominio del país. Golpe de Estado, presidente. Se descarrila, golpe de Estado, presidente. Se descarrila, golpe de Estado, presidente. La verdad es que era un sistema bastante atractivo para ellos, para ese pequeño grupo de gente que nunca estuvo acostumbrado a escuchar al pueblo. Entre 1969 y 1972, las cosas se comenzaron a tomar otro orden. Los militares comenzaron a dividirse. Incluso la misma iglesia se comenzó a dividir. Y se comenzó a dividir por una simple razón. Al ver a diario las injusticias que estaban pasando en el país,
Pues había un grupo que estaba de acuerdo y otro grupo que no estaba de acuerdo. Y se comenzó a dividir el país. Si ustedes recuerdan, o algunos de ustedes recuerdan, todos nosotros los que estamos acá todavía no había, bueno, la mayoría que estamos acá quizás no habíamos nacido. La primera vez que Napoleón Duarte va a elecciones. Y fíjense que Napoleón Duarte gana las elecciones. Al grado de que eso fue en 1972. El día de las elecciones, Napoleón Duarte recibe felicitaciones de varios embajadores de amigos, de países amigos, el día de las elecciones. El día siguiente dan los resultados finales. Y para sorpresa de todos, el ganador fue el presidente Molina. Sin mucha explicación. Y mandan a Duarte para el exilio. Se tuvo que huir, porque si no, lo mataban. Porque estaba reclamando cosas que él no tenía que reclamar. Las cosas tenían que seguir sucediendo como ese pequeño grupo de personas en El Salvador querían que siguieran sucediendo. Nunca más. En ese momento de la historia de nuestro país, ahí por 1972, un grupo de jóvenes decide alzarse en armas y toman las armas. Y el país se divide completamente. Con los que querían continuar y los que querían también tenían la visión de algún cambio. Es difícil cuando se están viviendo las injusticias en carne propia tomar decisiones. Ya se había creído en la democracia, en los procesos democráticos, pero en realidad al final este pequeño grupo de personas seguía y tenía la intención de seguir haciendo lo que ellos querían, lo que ellos quisieron. La historia más reciente de nuestro país. Monseñor Romero, en una homilía, exige justicia.
exigen justicia a los más necesitados. Y al día siguiente fue asesinado. Porque ese pequeño grupo de personas no quería que allá en 1980 se estuviera exigiendo justicia. Y ahí ese pequeño grupo de personas logra entender cuáles eran los tiempos y la época que se venía. Y en 1981 forma ese pequeño grupo de personas un partido político llamado Arena. Pero a todo esto la guerra en El Salvador ya había iniciado. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el entierro de Monseñor Romero, la matanza que se dio, de Rutilio, de los que lo acompañaban, claro. Cómo desde los edificios que estaban alrededor se pusieron y comenzaron a dispararle a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a la gente de la tercera edad, y dejaron los muertos tirados ahí, en las gradas. En ese momento, oficialmente, se podría decir, o por lo menos desde mi punto de vista, oficialmente, la guerra en el civil, la guerra civil en El Salvador estallaba, ya con claridad. Y todo lo que eso nos trajo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que emigrar a raíz de esa época? Que se vieron obligados por esa guerra que había de salvadoreños con salvadoreños, de salvadoreños contra salvadoreños. Porque había un pequeño grupo de personas que no quería cambios, que no quería que las desigualdades sociales se acabaran. No querían. En el 84, Duarte ya había regresado del exilio, se había postulado para presidente y gana la presidencia en el 84 y se convierte en presidente. Pero Duarte no era parte de ese pequeño grupo de personas. Independientemente de lo que nos haya parecido este expresidente Duarte, si lo hizo bien, si lo hizo mal, independientemente de eso. Pero Duarte no era de este pequeño grupo de personas. Para eso habían formado en 1981 a Arena, con los que fueron a las elecciones, pero les fue mal. El pueblo apoyó a Duarte y no los apoyó a ellos. Entonces ellos, este pequeño grupo de personas, dijeron: tenemos que activarnos. E independientemente del trabajo que la historia ha dicho de la presidencia de Duarte, este pequeño grupo de personas hizo hasta lo imposible porque fracasara ese gobierno, porque tenían que demostrarle al pueblo que las únicas cosas o los únicos presidentes o los únicos proyectos que iban a tener éxito en El Salvador eran los avalados por ellos. No eran los que el pueblo decidiera, sino que eran los avalados por ellos. Y el gobierno de Napoleón Duarte fue un fracaso. Y todo eso, todo ese camino lo estuvieron preparando para las próximas elecciones que se avecinaban.
que eran las elecciones del 89, en donde Alfredo Cristiani se vuelve presidente de El Salvador. Arena llega a la presidencia y llega al poder. Ese pequeño grupo de personas había puesto a uno de ellos en el poder. Duarte, si algo había hecho por presiones, porque ni modo, había que hacerlo, era lógico que lo hiciera, porque la guerra estaba cada vez creciendo más. Y le proponen hacer un diálogo de paz. ¿Se acuerdan ustedes allá en La Palma? Cuando conversaron y hablaron de la paz, y etcétera, etcétera. Pero en realidad a nadie le interesaba. Lo dejaron solo y, como les dije anteriormente, el periodo de la presidencia de Duarte fue un fracaso. Pero en 1989, cuando Alfredo Cristiani, Arena y ese pequeño grupo de personas llega al poder, todo estaba bien, en realidad. Ellos entran el 1 de junio de 1989. El 16 de noviembre, creo, del 89, 16 de noviembre, o sea, unos meses después de haber asumido la presidencia, se viene la ofensiva final. Y la ofensiva final lo que marcó fue que la guerra ya no era en los cantones, ya no era en los pueblos, ya no era allá en Morazán, en Cabaña, en Chalatenango, en San Vicente, ya no, en Guazapa. La guerra llegó a La Escalón, llegó a las colonias de ellos, llegó a las colonias donde ellos vivían, donde vivían sus hijos, donde vivía su familia. Llegó a la San Benito, al Escalón, y allí se tomaron el hotel Sheraton, en ese entonces, ahora es el Grand Plaza. Y eso ya no me gustó. No, discúlpenme, espérense. En este país los muertos que los ponga el pueblo, pero nosotros no. Y entonces vinieron ellos y reanudaron el diálogo por la paz y comenzaron a negociar la paz. El 31 de diciembre de 1991, a lo mejor muchos de ustedes lo recordarán, a nosotros en El Salvador, incluso tuvieron el cuidado que fuera antes de las 12, nos dieron la noticia de que habían llegado a un acuerdo, que la guerrilla con los militares habían llegado a un acuerdo para la paz. Y el 16 de enero del siguiente año en México firmaron la paz. Nos vendieron a nosotros la idea de la paz y nosotros les creímos. Nosotros no logramos entender la traición que se había fraguado en ese momento. Vendieron a nuestro país, vendieron completamente. Esa fuerza armada, esos militares que tanto habían ocupado y que habían hecho que combatieran contra la guerrilla, la vendieron, la dejaron tirada, la abandonaron. A los que siempre fueron fieles con ese pequeño grupo de personas, los traicionaron, los vendieron, los abandonaron. Porque en el país, independientemente de dónde haya sido el bando, si en la guerrilla o en el ejército, todos eran gente de pueblo, eran gentes pobres que venían de los pueblos.
ellos son los que pusieron entre 75,000 y 80,000 muertos. Eso fue lo que sucedió. Y este pequeño grupo de personas no le importó. Nos vendieron a nosotros la idea de la paz, pero en realidad fue un pacto de corruptos que hicieron en ese momento, en donde se repartieron el país, en donde dijeron esto lo vamos a manejar nosotros, y a los guerrilleros en ese entonces los dejaron que se formalizaran y que crearan incluso un partido político. MS se llama. E hicieron creer también a la guerrilla, porque ellos transaron y pactaron con esa cúpula de guerrilleros, que muchos de ellos ni siquiera fusil habían tomado. Muchos de ellos ni siquiera en las montañas se habían asomado. Simplemente eran los negociadores, y los negociadores sacaron la mejor tajada. Pero Arena ya estaba en el poder, ya tenían lo que querían, ya habían calmado a la gente, ya nos habían calmado a nosotros y nos habían engañado con una falsa paz. Y comenzó esa maquinaria y esa estructura dominada por este pequeño grupo de personas a trabajar. Vendieron la banca, privatizaron la telecomunicación, privatizaron absolutamente todo lo que pudieron, lo ponían en venta. Fíjense lo que hacían, lo sacaban a la venta. Ellos mismos pedían préstamo a la banca nacional les prestaba el dinero y ellos mismos compraban lo que habían puesto a la venta. Y de esas compras que hicieron, aquella vieja estructura, aquella vieja oligarquía del café, de los cafetaleros y de los terratenientes, se habían convertido y habían evolucionado en lo que les estoy contando ahorita. Y esa gente que ya había hecho dinero allí se hizo millonaria. Pasó la época de Alfredo Cristiani, vino la época de Calderón Sol, vino la época de Paco Flores, que no somos los que estamos acá, ni los diputados que estamos acá. Él lo dijo en una comisión que lo habían citado en esa asamblea legislativa de ese entonces. Él dijo, sí, incluso en saquitos les mandaba a dar el dinero. Se robaron el dinero de una desgracia, porque ellos de la desgracia del pueblo siempre vivieron. Mientras la gente estuviera necesitada, mientras la gente estuviera con problemas, mientras la gente estuviera angustiada, mientras la gente estuviera afligida, ellos estaban contentos. Y de la desgracia de aquel terremoto que vivimos en esa época, ellos se robaron el dinero. Hicieron lo que quisieron. Y en todo esto el FMLN y la cúpula del FMLN se comenzó a acomodar. Se volvieron un partido político, tenían representatividad en la Asamblea Legislativa, comenzaron a negociar y a transar entre ellos. Aquel trance y aquella negociación que prácticamente comenzó en el 92, la continuaron, y el FMLN se comenzó también a acomodar. Vino la época de Tony Saca, que ya todos saben lo que pasó. La verdad que los 4 periodos de Arena estuvo llena de corruptos, de ladrones, de sinvergüenzas, que cada quien lo hizo a su modo y a su estilo. De esas 4 periodos presidenciales, tenemos uno huyendo, uno que murió en un proceso.
lo que piensa que lo mismo que usted. Y tenemos al último presidente de Arena preso. Pero en ese momento la gente estaba cansada y necesitaba un cambio. Y la única opción era el FMLN, que había agarrado fuerza. Y les creímos. Nos presentaron a una persona que no era orgánica del FMLN y les creímos. A alguien que en la historia de El Salvador creo de que ya pasó como la mayor decepción que hemos tenido, como el mayor engaño que nosotros hemos tenido. Se dedicó a robar, a endrogarse, a mujeriar, a robar, a endrogarse, a mujeriar, a robar, a robar. Y así pasó sus 5 periodos, sus 5 años. Pero fíjense que en esta época, en esta coyuntura, en este tiempo, pasó algo. Allá por el 2000, el FMLN inició el primer periodo en el 2009. Allá por el 2010, 2011, yo recibo una llamada de un amigo y me dice: mira, ¿qué estás haciendo? Mira, que estoy haciendo unas cosas, pero ¿por qué? Le digo: venite a mi oficina, me dice. Ah, vaya, pues te llego. Y llegué y comenzamos a platicar y mira, y hablamos cosas. Nos pusimos al día en un par de cosas ahí. Y me dice: mira, fíjate que te he llamado, me dice, porque quiero comentarte algo. Ajá. Es que fíjate, me dice, que me voy a tirar para alcalde. ¿Y alcalde de dónde quiere ser? Pues mira, fíjate que me voy a tirar de alcalde para el nuevo Cuscatlán. Bueno, si ya lo pensaste y todo, pues, ay, que te felicito. Sí, me dice, pero no es solo como para que me felicites. Me gustaría que me acompañaran. Bueno, démosle, yo no sé cómo se hace de volado, le dije, pero démosle. Ahí en esa oficina que él tenía, comenzaron las primeras reuniones, comenzó un pequeño grupo de personas. Literalmente se contaban con los dedos de una mano. Ahí en ese momento yo conocí también a alguien que yo ya había visto. Con Nayib ya éramos amigos de años atrás y había visto y conocía a un par de gente que estaba alrededor de él, incluso de su familia. Pero había alguien que yo solo lo había visto de lejos. Me llevaba más con el hermano de esta persona que con él. Pero ahí lo comencé a ver. Yo no sé si a ustedes se les hace conocido el nombre de Chavi Sabla. Que es ahora el presidente del partido Nuevas Ideas, de nuestro partido, que lleva en sus hombros esa responsabilidad. Y también conocí a Sofía Medina, quien ahora
es la pareja de Xavi, que ahora es la secretaria de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. Son personas que estuvieron ahí también en ese momento. Y comenzamos a ir, acompañados también por el hermano del presidente, alguien que ha sido un bastión importante en todo esto, desde sus inicios y hasta el día de ahora, que es... A él no le gusta mucho que lo mencionen, yo sé que algo me va a decir, pero que es Karim Bukele. Que ha sido siempre un bastión bien fuerte en este proyecto. Y nos comenzamos a reunir y comenzamos a ir a Nuevo Cucatlán, y había algo que me gustó de entrada, que él me dijo, yo quiero hacer algo diferente. Y comenzó a hacer y a proponer cosas diferentes. En la campaña de Nuevo Cucatlán, y algunos, Suecia, Calleja, Rebeca, también se acordarán. Que inició y dijo, como proyecto de campaña, voy a poner una clínica. Una clínica, sí. Si lo que hacen todos no era eso, pero sí una clínica, porque las unidades de salud cerraban a las 3:30 de la tarde y nos dice él, ¿qué hace un padre de familia cuando está allá retirado en el cantón y su hijo se le enferma a las 6 de la tarde? ¿Qué le dice? Espérate con el dolor hasta el siguiente día, que abre la unidad de salud. Entonces, abramos una clínica. Y abrió una clínica con sus propios fondos. Vamos a transformar esta ciudad. Y ese fue el reto que se nos dio. Y ese fue el reto por el que él proyectó, y ese fue el reto por el que se trabajó y se logró. Se hizo, no sé si ustedes han visto ahora que se están inaugurando y se están colocando cubos en diferentes lugares. Los cubos es un centro urbano de bienestar y de oportunidades. Eso significa cubo. Centro urbano de bienestar y de oportunidades. Y el primer cubo que se hizo fue en Nuevo Cucatlán. El cubo consiste en una biblioteca, en lugares en donde los niños pueden llegar, cómodos, de primer nivel. Porque él comenzó a decir frases que a nosotros todavía, y vamos a guardar en el corazón para toda la vida. Porque esa era nuestra aflicción. Y él siempre nos decía, el dinero alcanza cuando nadie lo... Mandó a votar a la alcaldía que había en Nuevo Cucatlán, y recordarán ustedes que decían, uy, ¿cómo vas a hacer eso? Es que no podemos continuar, no podemos proyectar una ciudad nueva dejando lo mismo. Y demolió la alcaldía y construyó ese CUB, esa biblioteca para los niños y un parque para los niños. Remodeló escuelas. Unió a Nuevo Cucatlán con el mundo prácticamente, porque Nuevo Cucatlán era un pueblo olvidado, en donde allí estaban y allí vivían los que cuidaban las fincas de los que tenían piso. Era como el casco de la hacienda prácticamente. Mandó a hacer una calle, le pidió ayuda al gobierno de ese entonces, que el gobierno nunca le dio ayuda en nada, y se hizo una calle con los fondos propios. Se hizo una calle que conectó a Nuevo Cucatlán con Santa Elena. Y recuerdo él que cuando se inauguró esa calle nos dijo, estamos uniendo al mundo con Nuevo Cucatlán.
Porque este es el progreso. Nuevo Cucatlán era un pueblito que no tenía agua potable. Caían 45 minutos al día, 2 veces a la semana. 45 minutos. Y ese fue el reto que se planteó. ¿Por qué no agarró otro municipio? ¿Por qué agarró ese? Uno de los más necesitados, en donde había un montón de problemas. La campaña, recuerdo esa campaña. Si la primera medición de la encuesta era Nayib, creo que tenía 5% y el otro 95% de ganar. Y en todas esas cosas nos animaban, la veían como retos, la veían como, bueno, aquí hay que trabajar. Y ahí es donde se trabajaba. Llegaron el día de las elecciones, nos tomamos los centros de votación tal como debería de ser. Llegó el conteo final, llegó el conteo de urnas. Y al final terminamos ganando esa alcaldía. Gracias a Dios. Eso lo catapultó a él y lo proyectó por las cosas que él estaba haciendo. No era por lo que él decía, era por lo que él estaba haciendo. Y si ustedes recuerdan, ese pequeño grupo de personas que ya comenzó a verlo con recelo, comenzó a decir, no hombre, si este bicho es una burbuja, ya lo vamos a pinchar y ya va a explotar. Este ya se va a venir para abajo. Este hasta aquí va a quedar. En ese entonces también, definitivamente, todos estamos claros con eso. De que el presidente es un instrumento de Dios, a mí no me cabe duda. En ese entonces le proponen la alcaldía de San Salvador y él le dijo de que no, porque él tenía un proyecto en Nuevo Cucatlán. Le volvieron a hacer la propuesta para la alcaldía de San Salvador y él dijo que no, porque él estaba contento en el proyecto llamado Nuevo Cucatlán y que había muchas cosas por hacer. Y por tercera vez le proponen el proyecto. Y en este momento el doctor Armando Bukele, alguien que fue muy importante para la vida de nuestro presidente y su familia, y también para este proyecto, una de las cosas que él dijo fue, bueno, dijo, Dios sabe para qué te está mandando algo más grande. Nuevo Cucatlán era cómodo, si ya estábamos haciendo la campaña para los spots de campaña para lo que venía, ya estaba casi todo preparado. Pero San Salvador era un reto que no se sabía qué iba a pasar. Pero don Armando en ese momento dijo, bueno, hay oportunidades que solo una vez llegan. En política no siempre te van a estar esperando. ¿Lo tomás o lo dejás? Pero se puede hacer más desde San Salvador que desde Nuevo Cucatlán para el país. Y él dio el sí para la candidatura de San Salvador. Y aquí ese pequeño grupo de personas se activó. Yo nunca había visto, por lo menos en los últimos años, que un candidato compitiera contra dos candidatos. Porque en esa campaña, si ustedes recuerdan, primero compitió contra Norman Quijano y después contra Edwin Zamora. ¡Los ladrones! Norman Quijano está huyendo, que tiene una orden de captura que nosotros lo desaforamos, incluso, y que está recluido en el Parlace.
huyendo, pero que la justicia lo va a alcanzar tarde o temprano. Y ¿saben qué? En el 2015 Nayib gana la alcaldía de San Salvador, la capital. El día de las elecciones, nosotros nos fuimos después del conteo que se había hecho en las urnas. San Salvador obviamente es la capital, hay muchas urnas, hay muchos centros de votación. Estuvimos pendientes del conteo y esa elección fue bien peculiar porque nosotros estábamos llevando 2 elecciones, 2 campañas y al final terminó, gracias a Dios, en 2 triunfos, porque estábamos con Nuevo Cuscatlán y con San Salvador. Y se ganaron ambas alcaldías. Esos son los primeros 2 triunfos que este proyecto, que es del pueblo salvadoreño, estaba logrando. Y ya en San Salvador, el día ese que estábamos en el conteo, cosas que pocos a lo mejor saben, ese día, tanto Arena como cuando nosotros nos fuimos a dormir, en el conteo nos fuimos a dormir de madrugada, llevábamos una ventaja bien amplia. Y entonces ya pues, nos habíamos dado la mano, nos habíamos abrazado, habíamos más o menos celebrado y estábamos contentos y nos fuimos a dormir contentos, ya de madrugada. Cuando despertamos allá por las 8 o 9 de la mañana a seguir, ya estábamos casi empatados. Arena y el FPLN se habían puesto de acuerdo para que Nayib perdiera las elecciones. La Norma Guevara, Medardo González, le hablaban a Nayib y le decían: mira, todavía no celebres, todavía no te proclames ganador porque todavía falta. Y le decían a Nayib: pero ¿cómo que todavía falta si nosotros veníamos, teníamos una gran ventaja? ¿Y qué es lo que está pasando? Hasta que nos dimos cuenta nosotros lo que estaba pasando. Nos fuimos a meter y se proclamó la victoria. Y gracias a Dios se defendió la victoria y se ganó. Y se asumió la alcaldía de San Salvador. Y como siempre se ha caracterizado a Nayib, él dijo cuál es uno de los mayores problemas que tiene San Salvador, que es algo que podemos hacer por él. Y ahí es donde también se vio, aparte de un montón de cosas que se hicieron, ¿te acordás? 1 hora por día, el ballet de San Salvador, los niños, las comunidades, la orquesta, la iluminación, 100% iluminado San Salvador. Y ahí viene el tema del centro histórico. ¿Cómo era posible que una capital no conociera el centro histórico, no tuviera centro histórico? Ustedes saben de que muchos jóvenes en nuestro país no conocían el centro histórico, porque no existía. Era un centro de ladrones, en donde estaban incrustadas las pandillas. Y a Nayib le decían: no, eso no lo toques. Ahí no te metas porque ahí vas a tener problemas. Y él dijo: a esto es que le vamos a entrar. Y a eso es lo que se entró. Se habló con los vendedores que estaban ahí de manera informal, se dialogó con ellos aceptaron irse a calles aledañas, se comenzó a construir, se reconstruyó el centro histórico. Cuando estábamos a plena construcción del centro histórico, el gobierno en ese entonces nos mandó a parar el centro histórico. Nayib lo que hizo fue mandar a sacar a todos los elementos del camp, los armó y les dijo: nosotros no vamos a parar. Y si quieren que paremos y nos agarremos a balazos, pues nos vamos a agarrar a balazos.
este tipo de cosas, como ustedes también ya conocen, llevan allá por el 2017, en donde expulsan a Nayib del partido. Dios sabe lo que hace. Bendita expulsión. En ese momento ustedes recordarán, y estoy seguro de que, bueno, algunos de nosotros más, de vez en cuando aún lo vemos, el presidente nos hace un llamado y nos dice: no me dejen solo. Y esa fue la chispa que activó algo que todavía no lográbamos entender. Todavía no se sabía qué es lo que estaba sucediendo, pero algo estaba sucediendo. Y nosotros nos dábamos cuenta y nos llegaba la información que de repente en tal colonia se estaba reuniendo un grupo de personas. Y en un pasaje se reunía un grupo de personas y mandaban a pedir gaseosas, mandaban a pedir unos panes, y ahí se reunían y decían: bueno, nos vamos a reunir aquí, estamos reunidos para apoyar a Nayib y para apoyar, porque él dijo que no lo dejáramos solos. Y eso comenzó a replicarse a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en las pequeñas comunidades, en lugarcitos chiquitos, grupos de 5, de 10, de 12, de 15, de 20 personas comenzaron a reunirse. En abril del 2018, el presidente, ya de manera oficial, nos convoca a cumplir uno de los requisitos indispensables para un partido político, que es las firmas. Y un fin de semana, 3 días, el requisito son 50,000 firmas, que a todos los partidos políticos les lleva meses conseguir 50,000 firmas. Y pasan meses literalmente consiguiéndolas. Algunos ni siquiera logran conseguirlas con el tiempo. Pero en 3 días el pueblo salvadoreño se volcó a las calles y conseguimos más de 200,000 firmas. Nuevas Ideas había dado un paso importantísimo en su formación. Y la mía también. En agosto de ese mismo año, formalmente nos convertíamos en partido político. Y Nuevas Ideas nacía de manera oficial. Para que el candidato Nayib Bukele compitiera para la presidencia del 2019. Para que saliera nueva o para afuera. Pero aquel pequeño grupo de personas que ya estaba activado, que amenazaba, que bloqueaba, que hacía todo lo que estaba en sus manos, que ocupaba las instituciones para chantajearnos y para que les tuviéramos miedo. Todos ellos dejaron ir toda la maquinaria posible. Y vino ese pequeño grupo de personas y colocó también a un candidato que venía también de ese mismo grupo de personas de la oligarquía, que ellos veían con esperanza el regresar al poder.